En esta oportunidad, la Corte Superior de Justicia del Callao inicia un periodo importante en el área civil, un área que decide conflictos entre los particulares. Este proyecto de llevar un método distinto de abordar los procesos judiciales en el área civil es una corriente que viene impulsándose a nivel nacional. Y no es que un día algún consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se le ocurrió o tuvo un sueño, se iluminó y dijo hágase la oralidad civil. En realidad este proyecto es el resultado de reflexiones que hacen los propios jueces en relación a la manera como es que venían resolviéndose las causas en el proceso civil, evaluando los propios magistrados especializados y superiores las opciones que existen en el ámbito jurisdiccional para poder enfrentar la solución de los conflictos en materia civil. Hicieron una propuesta ya hace un par de años para que el Código Procesal Civil retome los cauces originarios de un proceso por audiencias y un proceso por los cauces de la intervención oral, predominantemente en el proceso judicial en esta materia. Y claro, se intentaron algunas modificaciones legislativas, no prosperaron, porque para esto se requiere de un debate en el ámbito jurídico normativo. Se intentó conseguir recursos económicos directamente del Ministerio de Economía y Finanzas a través de un programa presupuestal que fue rechazada por el Ministerio bajo el argumento de que nada garantiza que este proyecto en realidad tenga realmente frutos que ustedes postulan. Claro, porque en realidad no había ningún juzgado todavía que impulsara este método de abordar los conflictos en materia civil. Bueno, entonces los jueces decidieron impulsarlo, tomando algunas normas que están ahí aún en el Código Procesal Civil, que aún sobreviven de su originario concepto del juicio por audiencias, la posibilidad de que el juez pueda convocar a una audiencia a las partes para discutir hechos. Está ahí en el artículo 51, creo, inciso tercero del Código Procesal Civil vigente, y los principios generales que informan el proceso civil, que está en el título preliminar, específicamente en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil, referido a los principios de inmediación, concentración, celeridad, que son principios que están impregnados normativamente, pero que estaban alejados de los despachos judiciales. Bueno, los jueces deciden tomarlos y inician el proyecto de realización del juicio oral civil, aún si no me expresa que así lo haya establecido. Expresa en el sentido que diga que en adelante los juicios van a llevarse adelante entre el juez y las partes, no solo para conocerse físicamente, sino para conocer sus posturas, sus posiciones, sus argumentos, sus defensas, oralizadamente. Y bueno, este proyecto germinó en 3 cortes. Se inició en la Corte de Arequipa en el año 2018, diciembre, fines de 2018. Luego siguió la Corte de la Libertad, Trujillo. Luego siguió la Corte de Lima, las tres cortes más importantes que dan inicio a este proyecto. Y por supuesto, se ha producido un despliegue nacional. Hay en la actualidad también oralidad en la Corte de Ventanilla, se ha iniciado en la Corte de Ica, acaba de iniciar su funcionamiento en la Corte de Lima Norte y hoy se inicia en la Corte del Callao. Y así se irán iniciando progresivamente a lo largo del año. Hay 14 cortes superiores que han solicitado incorporarse a este proyecto. Miren ustedes que este no es un proyecto que haya sido impuesto verticalmente de las autoridades del Poder Judicial hacia los jueces. No. Para que una corte se incorpore a la oralidad, los jueces civiles de esa corte tienen que reunirse y decidir integrarse a la oralidad. Aceptar los retos que esto importa, comunicar al presidente de la corte, el presidente comunica al Consejo Ejecutivo y el Consejo Ejecutivo incorpora. Entre las cortes que ya están funcionando con oralidad, más las cortes que han solicitado su incorporación, hay 20 cortes superiores. Y hay, por supuesto, gestiones, apoyos, orientaciones
ayudas para que el resto de las cortes vayan formalizando sus pedidos para que se incorporen a este proyecto nacional. Entonces es una corriente nacida desde los jueces. Eso es lo más importante. En algún momento se preguntó, bueno, y este Código Procesal Civil en el año 93 se suponía que iba a llevarse adelante a través de las audiencias y con las audiencias los juicios orales. Sin embargo, fracasó. Y después de 20 y tantos años, ¿qué garantía tenemos que ahora fracase también? Porque si fracasó hace 20 y tantos años, podría fracasar ahora de igual manera. Bueno, la diferencia entre el año 93 y el 2018 es que en el 93 prácticamente fue una imposición normativa. Las figuras consignadas en el Código Procesal Civil eran figuras casi desconocidas, muchas de ellas en nuestro ámbito procesal. Incluso, muchas de ellas ni siquiera habían sido objeto de análisis o estudio en las universidades. En realidad era un código para esa época bastante moderno. No fue el desarrollo natural de nuestra propia evolución jurisprudencial o procesal nativa, nacional, peruana, sino que fue la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico procesal de un código modelo que estaba siendo propuesto para América Latina ya desde la década del 60, en alternativa al proceso escrito que se había impuesto en América Latina desde España. Código de Procedimientos Civiles Españoles, el Código de Procedimiento Civil del siglo XIX y nuestro Código Procesal Civil de 1912 se encontraban vigentes con un procedimiento estrictamente formal, engorroso, escrito. El juez se enteraba del proceso cuando iba a sentenciar, mientras tanto las partes la activaban. El juez era como una especie de árbitro, distante, pasivo, solamente asegurar que las partes sigan la ruta establecida por la norma, y él se enteraba al final, después de 5 o 6 años, en qué consistía el conflicto y si efectivamente había posibilidades de un conocimiento sobre el fondo. En muchas oportunidades, después de 5 años, decidían que ese procedimiento no estaba habilitado para un procedimiento de fondo y declaran improcedente la demanda. O sea, 5 años inútiles. Bueno, la norma del 93 introdujo elementos nuevos, muy importantes. Litigio consorcio necesario, litigio consorcio facultativo, acumulación de pretensiones, posibilidad del rechazo liminar de la demanda, que era impensable en la norma anterior. Todas estas figuras nuevas del año 93, entre ellas también la oralidad, no fueron cristalizadas, no se prepararon a los sujetos procesales para esto. Y si bien es cierto, al comienzo se implementó con mucho entusiasmo, debido a la falta de apoyo presupuestal, a la falta de interés de las entidades correspondientes y a la falta de preparación de los propios actores, es que esto derivó en lo que había sido abandonado antes. El proceso por audiencia terminó siendo un proceso escrito, dramáticamente escrito, y se supone que los procesos iban a ser ágiles, dinámicos, terminaron siendo engorrosos, complejos, con hojas innecesariamente acumuladas, y que finalmente ha sido materia de análisis por parte de los medios de comunicación, críticas por parte del foro en relación a la manera como es que se abordan estos procesos civiles. Entonces la diferencia del año 93 ahora es que ahora son los jueces los que reclaman esa alternativa. Y la garantía de que esto tendrá éxito descansa en la propia iniciativa de los jueces, a los que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha apoyado. Como decíamos en más de una oportunidad, el Consejo Ejecutivo ha proporcionado el plexo institucional para que esto se desarrolle. Apoyaremos en todo lo que esté a nuestro alcance para diseñar los despachos judiciales como corresponden, en coherencia con la oralidad, y daremos los recursos necesarios, aún escasos en el Poder Judicial, para que esto rinda sus frutos tal cual como merece ser atendido los justiciados. Y bueno, al cabo de un año tenemos resultados, y el resultado que tenemos a la mano es lo que arroja la función jurisdiccional de oralidad en Arequipa.
reducción de los tiempos casi a la mitad, 50%, a la tercera parte. Muchos procesos judiciales se hacen en menos tiempo. El proceso sumarísimo, que podría haber durado 3 o 4 años, en un proceso escrito, como venía tramitándose antes, se puede terminar en 3 o 4 meses. De hecho, tenemos ya información desde la Corte Suprema, que la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en un proceso tramitado por la realidad desde Arequipa en un año, desde que empieza la demanda hasta que la Corte Suprema pidió la resolución final, en 3 niveles del Poder Judicial, un desalojo quedó expedito para ser ejecutado. Se inició el 28 de diciembre del año 2018 y al 15 de diciembre del 2019 la Corte Suprema emitía pronunciamiento en última instancia declarando improcedente el recurso de casación y disponiendo de la devolución para que se ejecute este proceso judicial. Es decir, lo que parecía ser algo ilusorio, un sueño, termina siendo una realidad. Y lo más digno de ser resaltado es que los propios jueces que llevan la oralidad en Arequipa han producido el 40% más que los colegas suyos que tramitan el juicio civil por escrito. Es decir, no solamente se reduce el tiempo a la mitad o a la tercera parte, sino que además se incrementa la producción. Claro, una comparación muy superficial podría decir que si el proceso civil por escrito se demora más y además produce menos, y el proceso oral se demora menos y produce más, entonces los jueces civiles que llevan oralidad son mejores que los jueces civiles que llevan el proceso escrito. Bueno, yo no podría atreverme a decir que el juez que lleva la oralidad es mejor juez que aquel que lleva el proceso escrito. Lo que pasa es que el propio sistema, el propio mecanismo, la propia tramitación, la propia organización de los despachos es la que te ayuda o te perjudica en los procesos judiciales. Aun cuando sea un buen juez, si el proceso es escrito, terminará atrapado en la vorágine del circuito de los procesos escritos, donde el ritmo del proceso lo marca el abogado que presenta el escrito y el secretario que provee y que entra al despacho y que firma el juez, porque recuerden que para cada escrito hay una resolución y para cada resolución una notificación y para cada notificación un cargo de notificación. Entonces, si se presentan 500 escritos, habrán 500 resoluciones, habrán 500 notificaciones y 500 cargos de notificaciones que se van a agregar progresivamente a lo largo de la existencia de este proceso judicial. Esto significa que el juez es un espectador en el proceso. Y como decíamos hace un momento, conocerá el proceso al final. Si un abogado le reclama por el tiempo que se demora su proceso, el juez no le va a poder responder porque no conoce el proceso. Va a llamar al secretario y el secretario sí lo conoce, porque es un secretario asignado para que conozca ese proceso desde que empieza hasta que termina. Muy bien, y le va a preguntar al secretario cómo está ese proceso. Y el secretario le va a cantar la historia del proceso y el juez se va a enterar ahí. Y le va a decir al litigante que el juicio está en tal momento y que venga la siguiente semana para que recoja el oficio o se emita la resolución correspondiente. Es decir, el juez en manos del secretario en cuanto a la información del expediente. Bueno, el proceso oral da un giro completo a la conducción del proceso. Hay una parte escrita que es la demanda y la contestación. Luego de contestar la demanda, lo que viene en adelante es audiencias, es oralidad. Cualquier escrito que se presente en adelante, se cuenta en audiencia. No va a haber más resoluciones que aquellas que se expidan en la propia audiencia. Ese es el principio de concentración procesal. Celeridad por razón de reducción al máximo de actos procesales. Bueno, pero lo que está sucediendo en el proceso civil no es algo tampoco nuevo, porque sucede ya hace algunos años en el proceso laboral y sucede también en el proceso penal. Pero el proceso penal y el proceso laboral tienen sus propias características por razón de la materia que se discute. Y el proceso civil tiene las suyas. En consecuencia, si bien es cierto hay algo que aprender de la experiencia laboral y penal en materia procesal, los jueces civiles tienen que incorporar la propia dinámica que nace de la propia materia controvertida para que pueda darle un contenido específico de la solución del conflicto en materia civil.
pero sin duda un ingrediente muy importante es la experiencia que vienen ya transitando las otras áreas del Poder Judicial. La diferencia entre el civil y las otras áreas es que las otras áreas sí tienen recursos, tienen programa presupuestal en laboral, hay un programa presupuestal en penal. Civil no tiene programa presupuestal. Gestionaremos, por supuesto, a la luz de los resultados, ante las evidencias que hay sobre el éxito de este proyecto, para que el Ministerio de Economía y Finanzas proporcione un programa presupuestal. Hay una consultoría que ha hecho viable, que expone de manera bastante clara la viabilidad de este proceso. Esta consultoría hecha por el CEJA, el Centro de Estudios Judiciales para América, es un organismo que está acompañándonos y que ha hecho un informe casi completo de la performance de estos juzgados civiles, y estoy seguro que ese será un insumo muy importante para que el Ministerio de Economía y Finanzas advierta que una inversión en esta área puede dar resultados inmediatos. En general diríamos que el proyecto es positivo, esperamos que esto se concluya en este año, si no en este año, en el siguiente, en la mayoría de las cortes a nivel nacional, y estoy también seguro, y ese optimismo lo compartimos con la presidenta, quien se ha puesto al frente de este proyecto, sino también lo compartimos con los jueces, quienes han apostado por este proyecto, y los cambios van a ser significativos y de inmediato. Tampoco se va a esperar muchos años para el resultado, es asunto de meses. En este año, la Corte del Callao, en los juzgados de oralidad, arrojarán resultados, tal cual como lo ha arrojado Lima, en el área civil, respecto a los juzgados que tienen oralidad, y como lo ha arrojado también La Libertad. Estaremos también con resultados positivos. Yo, en este caso, quiero saludar el entusiasmo de los jueces especializados, los jueces superiores que se han puesto al frente, y sobre todo la conducción de la Corte, que sin que la cabeza se ponga al frente, difícilmente los proyectos pueden prosperar. Gracias, Presidenta, gracias, estimados colegas jueces superiores, jueces especializados, por ser parte de este proyecto, y estoy seguro que tendremos resultados positivos en los próximos meses. El presidente del Poder Judicial iba a acompañarnos el día de hoy, su agenda se complicó, pero hoy día nos informó que no podía venir a estar en esta ceremonia como normalmente está en este tipo de eventos, y en su nombre declaro inaugurado la oralidad civil en la Corte Superior de Justicia del Callao. Muchas gracias. El día de hoy constituye un día especial, un día histórico para nuestra Corte del Callao, porque traemos la oralidad en los procesos civiles. La oralidad es una forma de trabajo que cambia aquello que estábamos acostumbrados en la práctica, que era el aspecto escritural. Siempre nuestros abogados, las partes, estaban acostumbrados, y porque ese también era nuestro sistema, de presentar escritos a efectos de que el secretario lo provea. Y el juez únicamente resolvía al último, cuando tenía que sentenciar. Solamente viendo papeles, leyéndolos, y tenía que expedir su sentencia. Ahora vamos al cambio. ¿Y ese cambio en qué consiste? En que el juez se pone frente a las partes, los escucha en sus pretensiones de cada uno, y luego de verlos, conocerlos y saber qué es lo que desea cada uno, resuelve de manera objetiva, en una o dos sesiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ello? Estamos dándole celeridad a los procesos. Anteriormente, un proceso civil duraba 2, 3 años. Entonces, con estos procesos vamos a hacer que se resuelvan de manera inmediata y pronta. Y sobre todo, de manera transparente, donde las partes y la ciudadanía vean al juez y a los litigantes
cómo viene juzgándose, qué es lo que se viene resolviendo. Es por ello que quiero agradecer desde este podio al doctor Lama, quien apenas esta gestión supo que había este plan piloto de la oralidad de los procesos civiles, nos constituimos hacia él, nos aperturó las puertas, nos apoyó con todo lo que necesitábamos y vimos que manejaba un liderazgo único para poder comprender un cambio a una reforma del Poder Judicial. Asimismo, quiero agradecer a los señores jueces superiores de la segunda sala, el doctor Ramal, la doctora Soto, el doctor Garrido, los jueces especializados, el doctor Calderón, el doctor Villegas, junto con su equipo administrativo y jurisdiccional, desde un inicio, apenas supieron ello, se pusieron a disposición, se pusieron muy emotivos, manifestaron mucha voluntad, y por eso que nosotros lo apoyamos, y se fueron hasta otro distrito judicial para conocer cómo se viene aplicando en el lugar de origen y qué mejoras podríamos hacer frente a ello. También hemos avanzado a los efectos de la capacitación, porque quien conoce más, resuelve mejor. En esa línea, en esa política de trabajo, hemos hecho un convenio con el Colegio de Abogados del Callao, con quienes hemos estado haciendo capacitaciones a los abogados, para que el abogado, cuando llegue a la audiencia oral, sepa qué tiene que hacer, vaya conociendo bien su proceso, a efectos de que pueda resolverse inmediatamente y se respete el derecho fundamental del debido proceso y la defensa irrestricta de los ciudadanos. Estamos caminando hacia la modernidad, estamos caminando hacia la tecnología, la informatización y la digitalización, hacia un sistema informático inteligente. Nosotros hemos visto, por ejemplo, aquellos que tenemos el iPhone, ponemos el dedo y nos ponemos a Siri, la secretaria, le decimos: Siri, ¿cómo está el tiempo? Nos dice: estamos a tantos grados. ¿Qué hora tienes? Nos dicen: ahora. ¿Dónde estoy? Él dice: tu ubicación. Quisiéramos ocultar en ese proceso de la reforma judicial que vayamos a los procesos, esa implantación de la tecnología inteligente, y te contesta, quizás llamo Siri, Nini o cualquier otro nombre, decirle: ¿cómo está mi expediente? ¿Qué acuerdo tiene? ¿A qué hora es mi audiencia? Esto que parece ahora un sueño, estoy segura que un día se va a hacer realidad, y no estamos muy lejos de ello. Entonces, lo único que hago es invocar a todos y cada uno de ustedes a unirnos en este proyecto, a ponerle ganas, a interinstitucionalizarnos. ¿De qué sirve que solo una institución crezca? Todos debemos crecer hacia ese futuro, hacia ese avance, porque aquel que se queda sin conocer el ámbito digital se queda, por llamarlo de alguna manera, en la prehistoria. Tenemos que avanzar juntos, capacitarnos, conocer, para que de manera conjunta, mirando lo que queremos, mirando el horizonte, podamos decir juntos: sí podemos hacer ese reto. Muchas gracias.